Hola amigos, otra semana más con vosotros y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, aunque va a estar limitado a un ámbito muy determinado como es el ámbito biosanitario, pero es un tema que puede afectar también a otros ámbitos de la vida y a otros temas, y ese ni nada más ni nada menos que la objeción de conciencia. Últimamente la objeción de conciencia está un poco en boca de todos, los medios de comunicación, los periódicos, en las radios, televisiones, con el tema de que el Ministerio de Igualdad pues, está pretendiendo, presionando para eliminar esta objeción de conciencia, o al menos, si no lo puedes eliminar, presionar para que la gente no se apunte a esas famosas listas de objeción de conciencia. Y como esto es un poco raro y un poco extraño, y muchas personas que por la calle les puede llevar un poco a error, creo que es importante pues, que hoy veamos esta entrevista que tenemos con José Antonio Díaz, que es el presidente de la asociación ANDOC, que nos va a hablar pues, un poco sobre el tema de la objeción de conciencia y todo este mundo que muchas veces pues, pasa un poco de soslayo por nuestra vida y no somos capaces de ver. No os canso más, solamente recordaros que le deis al me gusta y que os suscribáis si os gusta el vídeo. Y nada, os dejo con la entrevista y que lo paséis bien. Hasta luego. Bueno amigos, como veis, tenemos con nosotros aquí a don José Díaz Fernández, que es el presidente de la asociación ANDOC. Don José, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, Paco. Bueno, yo cuando invito aquí a la bitácora, y sobre todo cuando vienen en representación de un ente o una asociación o una organización, me gusta empezar siempre pues un poco explicando qué es la asociación, en este caso, que es ANDOC, por qué nace, eh, con qué perspectiva están, porque al ser, si mal no me equivoco, Asociación Nacional Objetores de Conciencia en el ámbito biosanitario, pues sería interesante un poco, pues, porque, qué es lo que le lleva a ustedes a crear la asociación. Muy bien. Sí, bueno, la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia, ANDOC, pues nace justo hace 20 años. O sea que tenemos una historia corta, pero bastante rica en acontecimientos. En un primer momento, por decirlo de una manera sintética, ¿no? Es una, digamos, una creación de un grupo de farmacéuticos. Nos centramos sobre todo, nos movíamos en el ámbito farmacéutico que, digamos, se organiza o se asocia, sobre todo en Andalucía, que fue donde empezó, para defender el derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos a la hora de la dispensación obligatoria de la píldora del día siguiente, o píldora postcoital. Ese fue el inicio, de manera que durante esos primeros años trabajamos fundamentalmente en el mundo de la farmacia, sobre todo la farmacia comunitaria, ¿no? Luego, poco a poco, pues se fue extendiendo al resto de las profesiones sanitarias, a los médicos, enfermeros, celadores, eh, pues esto, hasta veterinarios, todo tipo digamos, de asociaciones, perdón, de personas que eran profesionales de la sanidad. Entonces tenemos desde el principio una vocación muy clara de ser una asociación profesional de sanitarios, de profesionales sanitarios, que defendemos la libertad profesional y uno de esos aspectos fundamentales es la libertad de conciencia y la objeción de conciencia y sobre todo con la misión, digamos, de informar, amparar, ayudar, incluso proteger pues legalmente a estos profesionales de la sanidad. Por lo tanto, parte de nuestra actividad es defensa jurídica de los profesionales sanitarios. Y, digamos, el hecho más importante, y con esto acabo la introducción, porque luego la asociación se dio por toda España, tenemos también, trabajamos con entidades de Iberoamérica y también de otros países de Europa,
el hito fundamental que podía haber sido como el destino o la meta final es que conseguimos hace ya de esto unos 7 años, 6 años, que el Tribunal Constitucional de España reconociera el derecho a la objeción de conciencia del farmacéutico a la hora de la dispensación de la píldora poscoital, cosa que curiosamente hay todavía mucha gente que no conoce, ¿no? Bien, pues más o menos ya hemos hecho una idea de lo que es ANDOC. Y bueno, ahora la pregunta siguiente es inevitable. ¿Qué es la objeción de conciencia? Porque evidentemente todo el mundo habla de objeción de conciencia, se hacen muchos comentarios, pero a la hora de la verdad hay que tener claro qué es la objeción de conciencia. Uh-huh. Bueno, la objeción de conciencia es que tiene como dos dimensiones. Tiene una dimensión moral, digamos, lo que todo el mundo entiende por conciencia, como esa instancia de juicio en el que uno, después de reflexionar consigo mismo, toma decisiones razonables y conforme a los valores digamos, que tiene, ¿no? Y que quiere defender o proteger, ¿no? Y luego tiene una dimensión jurídica. La dimensión jurídica, que es la que a nosotros más nos interesa, que no se puede desligar de la dimensión moral. La objeción de conciencia es una institución jurídica, es un derecho vinculado a la libertad ideológica, de conciencia religiosa, reconocida en el artículo 16 de la Constitución. ¿Y qué supone? ¿Cómo se manifiesta? Pues se manifiesta a través de, digamos, del rechazo por motivos de conciencia a una disposición legal o a una orden que obliga a una persona a hacer algo que su conciencia, por razones profundas, rechaza. Resumiéndolo, la objeción de conciencia en este ámbito es la conciencia contra la ley, por decirlo de un modo muy esquemático, ¿no? Que está reconocida en la mayor parte de las legislaciones y también desarrollada en buena medida a través de las decisiones de los tribunales, ¿no? Lo que pasa es que últimamente da la sensación de que la objeción de conciencia está un poco como en peligro, ¿no? Parece que hay legisladores, políticos que están un poco intentando como partir un poco la barra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, eso es un fenómeno que ahora, digamos, está cobrando una fuerza importante, ¿no? Yo creo que eso responde, claro, no es un fenómeno que tenga una sola explicación. Hay como 4 o 5 factores, quizá más, ¿no? Que influyen digamos, en la situación ahora mismo peligrosa para la objeción de conciencia. Es un derecho, como decimos nosotros en un vídeo que hemos hecho hace poco, que tiene una gran difusión, es un derecho amenazado, ¿no? ¿Qué factores confluyen en esto, a mi modo de ver? Pues de una parte, digamos, el deseo, el interés cada vez mayor de algunos estados de tratar de cambiar la moral por la ley, es decir, establecer o decidir que lo que hay que cumplir para ser buenos y para ser buenos ciudadanos es la ley. Y la ley, como es obvio, es lo que en cada momento van votando los parlamentos, de acuerdo con las mayorías, ¿no? Bien, eso va unido también a una tentación cada vez más acusada, incluso hay países democráticos, de interferir en las libertades individuales, de decir a la gente con un afán a veces paternalista, ¿no? Cómo se tiene que comportar, cómo tiene que hacer las cosas. Y el Estado socapa, digamos, de proteger los determinados derechos, lo que hace es interferir y recortar libertades, más en unos aspectos de las libertades fundamentales que en otros, las libertades individuales, ¿no? Por otro lado, claro, la objeción de conciencia hay que tratarla con sumo cuidado, porque aunque no es la desobediencia civil, que sea una postura, digamos, ya articulada y pública y organizada de respuesta, en principio pacífica, pero también puede llegar a ser violenta, ¿no?, contra una determinada ley, la objeción de conciencia es simplemente el rechazo individual, aunque también lo pueden tener algunos colectivos, a que la ley se le aplique a la persona que la tiene que cumplir en ese caso concreto. Entonces, claro, es una excepción o puede parecer una excepción a la ley. Por lo tanto, en general, los jueces
que tienen que velar por la seguridad jurídica, por el principio de legalidad, la ven, al menos en España, con una cierta desconfianza, ¿no? Y si pasamos ya al plano, hay muchos fenómenos de objeción de conciencia, se dan en muchos ámbitos, pero yo me voy a ceñir al ámbito más bien sanitario, que creo es sin perjuicio de que después hablemos de la educación, si se quiere, o de otros aspectos, del tema de los funcionarios, o del tema del voto de los políticos, etcétera, ¿no? Pero, claro, en el concreto, en el tema sanitario, en el ámbito sanitario, entran en conflictos, digamos, un modo de entender el papel del médico como una persona cuya función ya no es cuidar, sanar, acompañar, sino que es tratar de cumplir como, digamos, un servicio más, satisfacer los deseos y los intereses del paciente. De manera que en la relación médico-paciente se está como pervirtiendo de alguna manera. Mm, Quizá en algún aspecto es bueno que así sea porque no se puede caer en el paternalismo, pero no hasta el punto de convertir al médico en un engranaje más digamos, sanitario, de un sistema sanitario que en el fondo lo que hace es irle poco a poco sometiendo y diciéndole, usted cuando entra en la consulta, cuando entra en el quirófano, cuando se sienta pues delante de un ordenador a hacer un diagnóstico, se tiene que olvidar de sus convicciones morales para dar satisfacción dentro de la ley a lo que le está pidiendo su cliente, que pasa de ser paciente a ser cliente, ¿no? Y luego la objeción de conciencia es también una institución muy curiosa, donde hay no solamente un choque de derechos, sino un choque de valores, más bien, ¿no? Y es el siguiente, que, digamos, se suele entender o restringir de un modo selectivo. Es decir, así como nadie discute que una persona pueda negarse a hacer una ablación de clítoris, o que interfiera, pues qué sé yo, un libro religioso en su trabajo profesional, o que se niega a portar armas, o que reivindique la posibilidad de que se le respete el descanso dominical, o el sábado, o el jueves, si es musulmán, y no se le convoque para trabajar. Sin embargo, no se entiende, o hay muchas más dificultades, por ejemplo, en todo lo relativo a la defensa de la vida en sus estadios más vulnerables, que es al principio y al final. ¿Por qué? Pues porque, digamos, se entra se puede o pensar que se entra en conflicto con determinadas ideologías que están ahora como muy de moda, y que están pues determinando de una manera decisiva la agenda de muchos gobiernos occidentales. O sea que la objeción de conciencia debe ser un derecho que fuera para todos en cualquier circunstancia, porque tú ahora lo puedes reclamar para ti, pero pasado mañana tú que piensas de modo contrario a mí, si se te presenta un gobierno de otro signo o una cultura de otro signo, tú vas a tener que ser el objetor, ¿no? Y sin embargo, parece que el que está en el lado malo o equivocado de la historia es siempre el mismo, sin darse cuenta que los derechos, por definición, los derechos fundamentales son derechos para todos, no solamente para un colectivo, para un sector, para todos, ¿no? Pero por Podríamos desgracia sí decir es más cierto razones. y perdone que le corte, de que se actúa de esa manera, porque sobre todo en este país llamado España se tiende a pasar un rodillo político o legislativo donde los derechos pues tienen que ser más o menos a la medida de quien lo diseñe, no de lo de cada ser humano. Lo digo porque, por ejemplo, a mí estoy recordando con el caso de educación para la ciudadanía, que al final el Tribunal Supremo no fue capaz de admitir la objeción de conciencia a los padres para el tema de la asignatura y hizo una sentencia un poco ni para ti ni para mí, dejó abierta la puerta, cerró otra, pero claro, aquí ya cuando estamos hablando de temas de la vida, no se puede uno andar por las ramas y últimamente parece ser que todo lo que sea aborto, eutanasia, temas de fecundación in vitro, todo lo que digamos, entre comillas, pase una línea roja, pase una zona delimitada, si pretendes luchar por esa vida te ponen pegas.
Si eres un chico que no pones pega, pues fenomenal. Entonces, a mí me surge una pregunta a raíz de todo esto, porque tengo entendido que, bueno, una de las intenciones que tiene el Ministerio de Igualdad, si mal no recuerdo, es con el tema del aborto, y bueno, el tema del aborto y con el tema de eutanasia creo que también, es el tema de las famosas listas de objetores. Eso en teoría se puede entender como una cosa en forma, pero se puede utilizar como un arma contra la misma persona que sea objetora. O al menos lo entiendo Sí, así. sí, ese es el gran peligro que han, digamos, que han identificado muchas instituciones sanitarias en España, no solamente nosotros, ¿no? Las listas de objetores son, pueden convertirse muy fácilmente, como ya ha pasado en tiempos pretéritos, en listas negras. O sea, en listas donde estén metidos aquellas personas que interesa orillar o quitar del sistema sanitario, o que interesa señalar para que, digamos, se sientan como amenazados o que se sientan como siempre tratando de pedir unos derechos que el Estado, pues graciosamente les concede. Entonces, las listas de objetores o los registros de objetores que están pensados, están regulados tanto para la ley del aborto como ahora para la ley de eutanasia, el objetivo que tienen es precisamente este, ¿no? Porque lo habitual cuando se hace una relación de especialistas para una determinada especialidad, un servicio médica, una prestación médica, es que en esa lista figuren los que lo van a prestar. Tú estás buscando un dermatólogo, pues irás a un dermatólogo, un ginecólogo, o sea, a un médico que se dedique pues a un geriatra, pues irás a la relación de médicos geriatras. Pero claro, aquí los que están son los que no te van a prestar el servicio. Debería haber una lista, digamos, de personas, eso facilitaría el cumplimiento de dar a esta prestación, por más repugnante que nos parezca, dar cumplimiento a los deseos de los pacientes que quieren o pacientes que quieren acabar con su embarazo o que quieren acabar con su vida por manos de otro, ¿no? Entonces, es un tema que el Tribunal Constitucional lo ha dado por bueno en algún caso, pues que está generando muchísima inquietud y muchísima inseguridad y muchísima incertidumbre, porque, claro, nadie quiere estar en un registro de objetores. De hecho, con la ley del aborto han sido poquísimos los que se han apuntado. Por más que te digan que va a ser confidencial, que eso no lo va a manejar más que la administración, poquísimos. Y cuando digo poquísimos es que se pueden contar con los dedos de una mano. ¿Eh? No. Para esta ley de eutanasia, ahora estamos en pleno fragor. Han salido los decretos de las distintas comunidades autónomas regulando los registros. Eh, entonces, sí que ha habido, parece ser que se han apuntado algunos más, sobre todo en algunas comunidades autónomas como Madrid, ¿no? Pero claro, es que el problema que plantea es que para un médico que que vive una deontología, que es la deontología médica que está perfectamente establecida desde el juramento hipocrático, eh, no tendría que justificarse por actuar de una manera conforme a su lex artis, que es defender la vida. O sea, yo que quiero actuar conforme a mi conciencia y a mi saber como médico, tengo que pedir permiso, tengo que actuar como una especie de ladrón que se cuela por una ventana. Esto no tiene sentido. No haría falta la objeción de conciencia. Simplemente decir, yo quiero ser médico y nada más que médico. Ya, usted no me meta en un saco o no me lleve por un sitio que no es el mío. Pero bueno, la ley está como está. La ley de eutanasia me refiero. No se ha consultado porque se hizo de una manera muy civilina durante la pandemia. No creo que le afecte la sentencia que se ha conocido hoy sobre el segundo estado de alarma, que ha tenido maniatado al Parlamento como representante de la soberanía popular hasta allí de convidado de piedra y han hecho las leyes que les ha parecido, sin consultar a nadie, por la vía de urgencia, sin convocar al Consejo de Estado, sin convocar al Consejo Fiscal, sin convocar a las instituciones profesionales, sin convocar a las asociaciones de pacientes. Han hecho una ley que ha salido de un despacho y que ha salido de una fábrica de ideas, ¿no? Con lo No, cual, la claro, verdad es que le ha pasado igual.
le ha pasado igual a la ley de educación. O sea, la ley de educación se ha hecho el mismo trámite, la misma forma, y yo lo que no entiendo es que todavía hay gente que lo aplauda. Puedo entender que tengas ideas afines, pero lo normal es que si eres una persona que dices que eres demócrata, lo normal es que tú luches porque sepas qué es lo que van a hacer la ley y que haya profesionales, incluso de tu mismo ámbito o de tu misma idea ideológica, que puedan defender esos contenidos. Pero es que aquí se ha cortado por los sano. Es que no hay ninguna asociación profesional que haya hecho eso, ni tanto en el tema sanitario como en el tema educativo. Y es muy curioso cómo se está elaborando estas cosas. Y claro, el riesgo que se tiene es, como bien dice, que se utilicen no adecuadamente. Pero eso me lleva a preguntarle, entonces, ¿dónde queda la ley de protección de datos? Bueno, es un tema, habría que tener una bolita de cristal para saber. En teoría, en pura técnica jurídica, la ley de eutanasia o ley de ayuda a morir, ¿no? Yo el otro día estuve, este fin de semana, en un congreso, presenté allí una comunicación y siempre hablaba en los términos que se expresaban en ley de ayuda a morir. Y alguien, al acabar la intervención, me dijo: mira, José Antonio, eh, ten cuidado porque aquí la batalla está en los términos. Habla de eutanasia, porque realmente, aunque la ley emplea ese término, emplea también la eutanasia en la exposición de motivos, curiosamente, que es la parte digamos, no jurídica de una ley, ¿no? Pero, pero sí, o sea, ¿qué es lo que va a pasar con la ley de protección de datos? Pues a mí me parece, vistos algunos decretos que han dictado algunas comunidades autónomas, que va a ser un poco esa información, que en algunos casos, como en Andalucía, es demencial. Luego están diciendo que ellos están, el gobierno andaluz, por la defensa de la... Pues han hecho una ley de objeción de inocencia que el objetor solamente le falta decir, ¿cómo diría yo?, la talla de los calcetines. O sea, le piden tantísimos datos. Dice, bueno, pero aquí, ¿qué más puedo hacer yo? ¿Eh? Entonces, y pasa además por distintos filtros, no solamente por el filtro de la dirección de un hospital o de la propia consejería, lo pueden ver más gente. Con lo cual, a la vista de lo que viene pasando habitualmente con los datos tratados informáticamente, y esto es un dato especialmente sensible, muy sensible, porque hace referencia a las convicciones íntimas de la persona, pues no sabemos qué es lo que puede pasar. Pero vamos, en un hospital público se sabe perfectamente, ¿no?, quiénes son los objetores y quiénes no, ¿eh? Entonces, por eso la gente se tienta las ropas antes de decir, bueno, voy a exponerme yo aquí, ponerme como Diana, ¿eh? Pero por otro lado, claro, el problema es que la mayor parte de los médicos y los farmacéuticos, en otro sentido, porque es una profesión regulada pero libre, ¿no? La mayor parte de los médicos, y médicos, enfermeras, patronas, etcétera, tienen, que están en la sanidad pública, su puesto de trabajo va a depender en gran medida de que no digamos, tengan posturas contrarias a la gerencia de un hospital, que son los que mandan, o la dirección de un hospital, no la dirección médica, sino la dirección empresarial, ¿no? Entonces, claro, hay también miedo. Hay un miedo no digo yo a lo mejor a perder el puesto de trabajo, pero sí a recibir presiones, a no poder optar a oposiciones restringidas para ascender. Y estoy ahora pensando, me vienen 4 o 5 casos concretos, ¿eh? No estoy hablando de situaciones teóricas, ¿no? Pues claro, esto se parece, y esto suena muy fuerte decirlo, a los distintos pasos que fueron dando las leyes raciales en Alemania para ir señalando lo que podía hacer y no podía hacer una persona de raza Y aquí lo que hebrea. sorprende mucho más es que cuando hablamos de Ministerio de Sanidad o hablamos de Consejería de Sanidad, normalmente en un porcentaje muy alto son profesionales médicos los que están a la cabeza de esa consejería o esos ministerios, o que tienen un conocimiento mayor del tema, y hasta cierto punto es comprensible, razonable y bueno que sea así, Ujú. pero claro, da la sensación como que se olvidan de esa experiencia personal y admiten solamente el tema político, el tema ideológico. Con estos miembros es difícil de poder luchar y trabajar adecuadamente. Y evidentemente, como me está diciendo, al final el miedo pues entra en escena y es difícil de sujetar.
Sí, bueno, yo creo también, vamos a ver, en este tema, en concreto en el tema de la eutanasia, yo también una experiencia que he tenido, claro, estas leyes no salen solas, es decir, según datos que ha manejado sociológicos, y que aunque tengan esas encuestas, pues tengan sus defectos, pues hay una mayoría en España que son favorables a la eutanasia. Es decir, estas leyes no surgen, antes se ha podido, yo he hablado un poco de los laboratorios que hacen las leyes, pero hay una cierta humus social, una cierta capa social que está como a favor, ¿no? Pero en el problema, en el concreto del tema de la eutanasia, y esto yo creo que hay que tenerlo muy presente porque si no vamos a tropezar siempre unos con otros, cabeza contra cabeza, como en la berrea, ¿no? Yo vivo muy cerca de la Sierra de Cazorla y entonces, y digo, hay que, ¿cómo diría yo? Hay que entender que para la mayor parte de la gente eutanasia es morir sin dolor. Y eso, lo de morir sin dolor, es un derecho que tenemos. A no pedir, digamos, a que no se nos hagan tratamientos invasivos, a tratamientos innecesarios, futiles, a decir nuestros deseos de cara a los últimos momentos de nuestra vida, a no prolongar innecesariamente, Pero, ¿no?, la don aspiración José terapéutica. Antonio, Entonces, eso es otra cosa que no es eutanasia, eso se llama cuidados paliativos y que muchas veces la gente no está informada. Yo tengo la sensación, y ya no solamente por este tema, sino por otros temas, en la que existe, yo creo que, yo pienso, tengo la sensación ya de que existe una intencionalidad de llevar a la gente a través de los medios a donde se quiere llevar. Y me explico. Eh, sí entiendo lo que me dice perfectamente, de que hay un humo en la sociedad con el tema, pero es que ese humo no es como tal. Si la gente tiene miedo a morir, la gente tiene miedo a estar encamada y no recibir un tratamiento adecuado, pero es que si los cuidados paliativos estuvieran adecuadamente desarrollados, apoyados, pues posiblemente no tuviéramos necesidad de esa muerte digna, de esas necesidades de eutanasia. Eh, ¿Aquí están jugando un poco sucio los medios de comunicación? bueno, yo creo que puede haber alguno que juegue sucio, otros que están mal informados, ¿no? En España lleva mucho tiempo las sociedades científicas pidiendo una ley universal de cuidados paliativos y la experiencia de cualquier médico que trabaje con enfermos al final de su vida, en UBIs o en cuidados intensivos o geriatría, saben perfectamente que una persona que está bien cuidada, que están tratados sus síntomas, que está bien acompañada social, familiar, espiritualmente, esa persona no pide la eutanasia. Lo que está pidiendo mucha gente, cuando decimos, esto es una experiencia que hemos vivido en nuestras propias familias, quiero morirme, la persona está diciendo, oye, méteme una sustancia letal y acaba conmigo en 2 minutos. Lo que está diciendo, no quiero sufrir, no quiero estar solo, no quiero, quiero morir tranquilo, quiero morir en paz, quiero morir con los míos, no que me maten. Entonces, claro, si esto es yo creo que es una observación universal. Allá donde hay unos cuidados paliativos de calidad que llegan a toda la gente, en España mueren 80.000 personas, sobre todo enfermos oncológicos, de los 200.000 que se dan, un poquito menos al año, o sea, casi la mitad, mueren sin cuidados paliativos, mueren rabiando de dolor. Esto sí es un drama, esto sí es una necesidad social, esto sí es una prioridad de los gobiernos. Lo contrario es simplemente dictar leyes que son libertarias, que al final a la gente se le deja solo ante el dolor, se da satisfacción a unos grupos minoritarios y vivimos una sociedad cada vez más desarraigada, más desestructurada y donde no se está al cuidado, no se atiende a las personas más vulnerables, más necesitadas. O sea, frente a eutanasia, no es que sean cuidados paliativos frente a eutanasia, es que la cultura de los cuidados paliativos es antropológica, cultural, éticamente distinta totalmente de la eutanasia. Y tenemos que proponer fórmulas que den solución a ese problema, a que la gente muera sin dolor. Habrá que hacer una pedagogía de los cuidados paliativos que no existe y que pueda ayudar mucho a las personas a salir para adelante y salir para el frente. Yo, bueno, he tenido cierta relación con paliativos y sé un poco cómo funciona, pero evidentemente hay que ir a más y evidentemente creo que no era el momento
o creo yo que mucha gente pensará que no era el momento de esta ley. Pero no quiero alargar mucho en el tiempo para que no se nos... Porque si perdemos mucho tiempo, al final la audiencia se cansa. Me gustaría, para ir terminando, si le parece bien, que nos hablara de un tema también muy importante y que creo que también a las personas que visiten la bitácora y vean este vídeo, pues que también le dé un poco de luz el tema del testamento vital. Porque se habla mucho de él, pero luego, a la hora de la verdad, poca gente lo tiene en su poder, poca gente sabe qué hacer con él, a dónde ir, qué hacer. ¿Qué nos puede hablar del testamento vital? Bueno, el testamento vital es un documento que está aprobado desde el año 2002 a través de la Ley de Autonomía del Paciente. Es un documento donde una persona declara sus preferencias, sus deseos y los tratamientos que quiere recibir para el momento en que haya perdido la conciencia y no pueda manifestarlo por sí mismo. Es un documento con valor legal. Generalmente se puede hacer por dos vías, o bien a través de las plantillas o las habilitaciones que cada comunidad autónoma ofrece para poder registrar ese documento en los registros de voluntades anticipadas de cada comunidad autónoma. Empleo el término voluntades anticipadas también, que creo que es el más adecuado. El testamento vital es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, a mí me parece particularmente importante, partimos de una situación en que hay un 1% de los potenciales usuarios del testamento vital que lo hacen nada más, aunque en los últimos 2 meses ha crecido mucho el número de personas que han registrado sus voluntades anticipadas. A mí me parece particularmente importante, sobre todo en personas que tienen una determinada visión de la vida y que se enfrentan a un futuro en que a lo mejor van a estar un poquito solos, sin familia, desamparados, nadie que vele por ellos. Me parece muy importante que hagan el testamento vital, las voluntades anticipadas o las instrucciones previas, como se quiera llamar, ¿eh? Y que, aparte de decir sus deseos respecto, que digan también que no se les practique la eutanasia, así de claro. Es decir, que no se acaben convirtiendo en personas que entren en un hospital y como nadie verá por ellos, pues pueden caer en manos de un desaprensivo que directamente, para dejar camas libres o para evitar el mayor gasto todavía del sistema sanitario, por pensar que no tiene ningún porvenir esa persona. Y esto ya ha pasado en España durante la pandemia. No digo yo que sea culpa de los médicos, pero pues se le acelere la muerte, ¿eh? Entonces, como ese documento va a un registro al que te dan acceso todos los servicios sanitarios, todos los hospitales de España, pues cuando una persona entra en esas condiciones en un centro de salud, en un hospital, pues tiene el médico la obligación de consultar si tiene registradas sus voluntades anticipadas. Por lo tanto, mi consejo, háganlas. Eso sí, dejen muy claro que no quieren que se les practique la eutanasia. Que eso lo tengan muy claro los que tienen una determinada visión de la vida. Otros dirán, pues quiero que se me practique. Porque lo que digan ahí, salvo que se oponga muy directamente a la práctica médica más, digamos, más ortodoxa, pues el médico tiene que hacer caso a lo que dice, ¿no? Bueno, también tiene que nombrar un representante, no solamente... Bueno, pues yo digo que es importante que la gente conozca o al menos la información le llegue de manera más fluida, más en condiciones para poder afrontar el tema, ¿no? Porque muchas veces también hay gente que no quiere hacer el paso por miedo, otros porque a lo mejor le van a hacer otra cosa. Entonces, bueno, es importante dar la información para que luego ya cada uno decida qué hacer. Don José, para finalizar, desde su Por cierto, posición... si me permite una cosa, Francisco, en la Sí, página web de ANDOC tenemos unas plantillas orientativas, unos modelos de voluntades anticipadas que pueden descargar, están perfectamente adecuadas a la legislación. Perdona la pequeña cuña publicitaria. Mucho menos, porque de hecho suelo poner en la descripción de los vídeos, suelo poner información un poco más amplia para las personas que deseen seguir viendo el tema. Pues bueno, y esto en ese sentido sí pongo la página web, porque es interesante para saber un poco el asunto. No, yo solamente quería, para terminar, que, bueno, desde su posición como presidente de la asociación, pues nos hablara un poco de objetivos, necesidades y cómo colaborar con la asociación o cómo asociarse a ella, por si alguien del ámbito sanitario
pues ve este vídeo y, bueno, me extraña que no lo conozca, pero bueno, puede hacer caso de alguna persona un poco tal. Bueno, pues lo dicho, ¿cómo puedo hacer? Bueno, nuestros objetivos ahora mismo es, digamos, sobre todo defender el derecho a la objeción de conciencia en todo el ámbito sanitario y defenderlo tanto por las vías sociales como legales como formativas a todos los niveles, ¿no? Y aclarar también que para ser, claro, nuestra asociación se nutre solamente de las cuotas de los socios, ¿no? Entonces, no hace falta ser objetor para apuntarse a nuestra asociación, basta simpatizar o tener aprecio a esta idea y sobre todo pensar que el objetor lo que no debe estar es nunca solo, como se hace fuerza y más en el terreno social es estando unidos, ¿no? Y bueno, y en tercer lugar, proponer siempre, digamos, hacer propuestas alternativas, hacer propuestas, o sea, no simplemente reaccionar, sino ser propositivos. Buscamos una sociedad abierta a la vida, una sociedad que respete la vida, la más vulnerable, y por lo tanto el mensaje que hemos de dar es un mensaje positivo, no un mensaje de enfrentamiento o de ir contra, ¿no? Mi producto, por decirlo de una manera, es infinitamente mejor que el tuyo, ¿no? Porque yo doy solución a un problema, pero desde un punto de vista, a mi modo de ver, humano y cercano a las personas que sufren y a las personas que tienen menos protección. Muchas gracias, don José Antonio Díaz, por haber estado con nosotros, haber dado un poquito de luz al tema de la objeción de conciencia en el ámbito sanitario, haber hecho algunas otras propuestas para que la gente pueda un poco tener la idea más clara. Y nada, gracias por estar aquí con nosotros y haber hecho un hueco en la agenda. Muy bien, Francisco, pues nada, ha sido un placer y también agradecerte que nos haya dado la oportunidad de llegar a tanta gente y de hacer viralizar o virilizar, o como se diga, nuestro mensaje. Bueno, pues amigos, solamente me queda despedirme, que la próxima semana tendremos otro vídeo, tendremos más información y como siempre le digo, hasta la próxima semana y sean felices.